Ahora el Vaticano está informando de manera oficial, tal como anticipábamos aquí en Código Noticias, que el Papa Francisco falleció a causa de un ictus cerebral. Esto sería lo que habitualmente llamamos un derrame cerebral. Obviamente no estamos usando términos técnicos, pero la palabra del Vaticano habla de un ictus cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible. Insistimos con esta idea, un derrame cerebral, una apoplejía, un ictus cerebral, a lo cual lo siguió una falla cardiocirculatoria. Esto es de forma, digo, por supuesto hay una falla original que provoca finalmente la falla cardíaca. Lo que plantean desde el Vaticano es el problema, lo que derivó en la muerte fue el derrame cerebral. Lo contábamos recién. Lo que anticipaba Javier Díaz. La extraoficial información que había desde allí del Vaticano. Qué importante, porque esto es obviamente un cuadro que se separa del cuadro respiratorio que lo tuvo al mal traer durante estas semanas. Por eso, a la hora de evaluar sin estos datos que ahora trascienden, uno imaginaba que en su cuadro de neumonía y tras la intervención, tras la internación de tantos días, el hecho de salir del contacto con la gente no había sumado a ese cuadro respiratorio. El ictus es un accidente cerebrovascular que ocurre cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce y se priva al cerebro de oxígeno y nutrientes esenciales, dice la información médica. A ver, el Papa, más allá de que no fue, digamos, la causa respiratoria, la salud estaba muy delicada y de hecho, bueno, estos consejos, ¿no?, de que no haga actividad, él eligió o no escucharlos o seguir fiel a su estilo, no estar en contacto con la gente. De hecho, bueno, una de las últimas visitas que hace es a una cárcel. No pudo lavarle los pies como hacía habitualmente a los internos, pero era más allá de su salud ya venía delicada, más allá de su cuadro respiratorio. Se puede también entender en este contexto. Por supuesto, lo que estábamos trayendo era información del Vaticano, mientras vemos a miles y miles de fieles que se van reuniendo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para rezar, para despedirlo. El Vaticano confirma hubo un derrame cerebral que después provocó una falla cardíaca. Esa fue la causa de la muerte del Papa, de nuestro Papa, del Papa argentino. Por supuesto, en algún punto esto es anecdótico, digo, lo que importa es... No cambia el resultado, pero no es importante Francisco, porque su nombre... A ver, el Papa es uno de los hombres más poderosos del mundo. Sin duda. Todo lo que tiene que ver con la salud, ni hablar con el fallecimiento de un Papa, es un tema de Estado. La preocupación por lo que pudo haber ocurrido es una cuestión de Estado también. La imagen que estamos viendo es absolutamente conmovedora. Creo que nadie ayer, hace 24 horas, nadie imaginaba que íbamos a estar mirando la Plaza San Pedro, hablando de la muerte del Papa Francisco, un Papa tan trascendental para nosotros como argentinos. Ha marcado un antes y un después en nuestra propia historia, y estar hablando ahora de su muerte, cae la noche y lo hace mucho más emotivo. Y pensemos que realmente en este momento personalidades de todo el mundo y sobre todo gente de fe está viajando a ese lugar para participar de lo que viene. Seguro, porque hay gente que quiere estar ahí para la despedida. Y también hay que tener en cuenta algo, es un momento de alta peregrinación de gente hacia el Vaticano durante las Pascuas. Ya había miles y miles de fieles que se habían acercado al Vaticano, que lo pudieron ver ayer, y además, obviamente, ahora se suma la gente que comienza a acercarse, y los propios romanos, ¿no?, que, como nos decía recién Laura, que lo sienten esto como una pérdida propia y que van a ir ahí aprovechando este feriado que tienen en Italia, el día siguiente del domingo de Pascuas, para ir a llorarlo en familia, acompañarse. Pensemos que los medios del mundo que estuvieron durante toda la cobertura de la internación, si no me equivoco, fueron más de 30 días de internación, fue una de las internaciones más largas. Los medios de todo el mundo se habían retirado porque el Papa había sido externado, porque el Papa estaba mostrando mejorías. Es sorpresivo para todos este fallecimiento, aunque obviamente estamos hablando de una persona mayor, de una persona de 88 años, de una persona con un cuadro muy severo. Sinceramente, esto es una sorpresa y fue una sorpresa para todo el mundo. Sin duda, porque
las noticias eran alentadoras. Había pasado la crisis en apariencia y él de a poco estaba preparándose para retomar sus actividades. Por eso nos sorprendió tanto a todas las noticias. Después, sobre todo, insisto, de haberlo visto el domingo con el Ángelus, ¿sí? Hablando. Esto fue, obviamente, el contexto en el cual nos sorprendió hoy a la madrugada esta noticia, que sigue teniendo repercusiones, por supuesto, y que sigue teniendo miradas que nos acercan y nos ayudan un poco a pararnos frente a esta noticia tan dolorosa. Como la del padre Gustavo Boquín, que es vicerrector de la UCA y está con nosotros en un móvil. Padre, muy buenas tardes. Gracias por estos minutos. Buenas tardes a todos y les deseo feliz Pascua. Muchas gracias. Bueno, estamos muy conmovidos, pero queriendo escucharlo, la lectura de usted y de la iglesia misma, ¿no? Es un día muy importante para nosotros, muy triste, muy triste. Lo fue todo el papado de Francisco, pero hoy fue sorpresivo tener que estar contando esta noticia, ¿no? Ciertamente, como ustedes decían, un papa anciano de 88 años que atravesó, sí, una crisis de salud muy importante y que nos había sorprendido su recuperación, pero se ha producido este desenlace que nos deja sin duda un hombre comprometido con la fe, un hombre de una gran espiritualidad y a la vez un gran misionero, ¿no? Miembro de la Compañía de Jesús, jesuita, no renunció a esa misión de ir hasta los confines del mundo. Fue a lugares tan extremos como Mongolia o el sudeste asiático, celebró misa en la península arábiga, en los Emiratos Árabes, firmó un acuerdo de fraternidad con el imán del Aqsa, allí en los Emiratos, visitó al líder chiita, recibió hace pocos días al rey Carlos de Inglaterra, cabeza de la Iglesia Anglicana, se reunió con el patriarca de Moscú en La Habana, en Cuba, y además también quiso establecer vínculos con aquellos que se declaran ateos, ¿no? Admitiendo justamente esa conversación, esa familiaridad. Por lo tanto, nos deja un legado muy importante también para la Iglesia en este espíritu de misión, en este espíritu de ir hacia todos, de buscarlos a todos, de acompañar a todos y de llevar la palabra del Evangelio, que es una palabra de esperanza, incluso causando un gran impacto ya hace 10 años con la publicación de la encíclica Laudato Si acerca del cuidado de la casa común, ¿no? Una encíclica que no solamente es estudiada en medios católicos como en las universidades católicas, sino en universidades también estatales o no confesionales, que nos habla de la importancia del problema que estamos atravesando con el cambio climático y de la responsabilidad que tenemos en esta hora. Padre, y no hemos de olvidar también, sí. como arzobispo, de Buenos Aires, el legado que nos dejó para los argentinos, ¿no? El llamado justamente a la fraternidad, el llamado a ir contra la corrupción y velar por los más vulnerables. Sí, eso justamente eso te quería preguntar. ¿Qué legado le parece que nos deja a nosotros, a los argentinos? El legado que le ha dejado al mundo y a la Iglesia Católica es enorme, lo venimos repasando, pero usted, padre, con su mirada argentino, ¿qué mensaje cree que nos deja finalmente lo que fueron estos 12 años de Francisco en el Vaticano? Cuando él comenzó el ministerio allí en Roma, que nos dio aquel 19 de marzo un mensaje a los que estábamos reunidos enfrente a la catedral, nos dijo: cuídense unos a otros, caminen juntos. Yo creo que ese es el legado que nos deja, el llamado a trabajar juntos por el bien común y especialmente por los más vulnerables. Y tenemos que repasar sus homilías de los Tedeums del 25 de mayo, sus homilías en San Cayetano, sus homilías al finalizar las peregrinaciones a Luján, que ahí hay un legado muy importante para todos nosotros, una palabra que no ha perdido vigencia, ¿no? Por supuesto. Bueno, ha sido un placer, padre Boquín, poder escucharlo en un día tan especial, tan importante, tan movilizante para todos. Muchas gracias. Les agradezco mucho y rezamos por el Papa. Como él decía una y otra vez, no se olviden de rezar por mí. Hoy en este paso le pedimos al Señor Jesús que lo cargue sobre sus hombros
y él que lo eligió para ser el obispo de Roma, el Papa de todos, el Papa para todos, que le dé la recompensa de tantos esfuerzos. Absolutamente. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ver qué tiene para mostrarnos Sandy Pinanelli, porque hubo un comunicado oficial del Vaticano que les anticipábamos recién, pero